Es una gran mentira en nuestros tiempos es que nos volvemos expertos casi de cualquier tema y últimamente, se lo puedo decir por lo que he vivido en mi casa, con mis amigos, con la familia, puros expertos del coronavirus. Y aquí le digo, voy a vaciar mis conocimientos porque no tengo casi ninguno y me pongo a disposición, como dirían los soldados, de los especialistas. Le doy la bienvenida a Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola, Ricardo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por invitarme. También está con nosotros Raimundo Tenorio, economista, trabajó en el Banco de México, consultor, conferencista, bienvenido. Gracias, Ricardo. Y a Rodolfo de la Torre, pues especialista estrella de la octava. Tiene muchísimos otros títulos, pero así lo menciono. Y bueno, un poco decía hace un momento, yo tengo el interés de una mirada entre disciplinas, digamos, creo que ayuda mucho la conversación no especializada para una mejor comprensión a un fenómeno tan complejo como es una epidemia global. Así es. Entonces, Mauricio, voy a comenzar con lo primero. Se ha hablado ya mucho de la letalidad de este virus, de la intensidad del contagio y también del dinamismo con el que se mueve. Sí. Yo quisiera que entramos en esta primera análisis que siempre los médicos hacen muy bien. Si comparas en letalidad, capacidad de contagio, Sí. ¿qué nos dirías del COVID-19? Pues mira, lo primero es que no hay que perder de vista que apenas van 8 semanas a lo mucho del desarrollo de la epidemia. Y en ese tiempo se ha generado literalmente de manera sin precedente la información clínica de los casos en el epicentro que fue la ciudad de Wuhan en China, y a partir de ahí, donde ha ido creciendo la epidemia, se ha ido generando información sobre los casos, sobre la epidemiología, que nos ha hecho cambiar los números de manera muy rápida. Cuando antes de entrar ahorita ya cambiaban los números, cuando salgamos de esta conversación ya va a haber otros números, porque se está generando información de manera vertiginosa. ¿Y qué sabemos? Así con data dura. Bueno, sabemos que hay alrededor de 97,000 casos en el mundo. En China hay 80,000. Ya va un par de días en los que el número de casos en China ya va disminuyendo, o sea que ya hay un control de la epidemia en China que se irá viendo en los próximos días. Y está surgiendo la epidemia en otros países, y eso está dando oportunidad de ver cómo está la mortalidad en otros países, en otros grupos, ¿no? Y conforme se va viendo y se va incluyendo diferentes datos de otros lugares, se van refinando los análisis. Así, a grandes rasgos, la mortalidad está como alrededor del 3% de mortalidad, dependiendo del grupo de edad, del país. Hay países te pregunto, ¿es cierto que si tienes menos de 50 baja muchísimo. dramáticamente el riesgo de mortalidad? Y si tienes más de 70, sube. Y si tienes más de 80, sube mucho más. Entonces, sí es cierto que los mayores de 60 se ven más afectados, porque generalmente tienen otras comorbilidades, o sea, condiciones que predisponen su cuerpo para que... Pulmones vulnerables. Enfermedades del corazón, pulmones, hipertensión, algún otro problema respiratorio, y eso hace que las complicaciones que se podrían manejar más o menos bien en otra población, en ellos su cuerpo no responde. ¿Es cierto que el virus prefiere el frío al calor? Sí, el virus tiene un rango de temperatura que le gusta más estar pues como abajo de los 36 grados, entre los 33 y los 35. Por eso son predominantemente infecciones del tracto respiratorio superior. El aire entra rápido por la nariz. En 35 grados centígrados. Ajá. Y se enfría la nariz, y el epitelio de la nariz hace que pues son condiciones más o menos óptimas por eso causa catarro común. Los coronavirus son la segunda causa de catarro común, no es un virus, o sea, es una familia de virus que sí la conocemos bien. ¿Es cierto que no vamos a tener vacunas? Cuando menos en los siguientes 18 meses no vamos a tener vacunas. ¿Es cierto que el tema es que nos volvamos inmunes? El tema es que se vaya generando respuesta en toda la población. Es un virus nuevo, nadie lo conocía, el sistema inmune de nadie lo conocía, y pues estamos montando respuesta en las diferentes poblaciones. Sí, así con preguntas rápidas. ¿A qué se refiere el subsecretario López-Gatell cuando habla de la inmunidad del rebaño? La inmunidad de rebaño es esa protección que confieren unos individuos dentro de un grupo y que, digamos, entre todos se protegen, ¿sí?
Tú tienes a 100 personas y vacunas a 85 o a 90 personas, y los que no vacunaste o a los que no están completamente protegidos, están protegidos por el resto del grupo. Eso es un escudo que evita que cuando entra una enfermedad a una población se O sea, si disemine. tú vienes con el coronavirus y nosotros ya estamos inmunes, nosotros somos un Exactamente. cinturón para que tú no contagies a nadie más. Exactamente. Y ese es el punto de quiebre, ¿no? O sea, entiendo que ahí es cuando empieza a bajar la epidemia. Sí, y cuando ya hay más inmunidad en la población, para que no se propague tanto el virus dentro de la Para población. pasarle la voz al resto de la mesa, la última pregunta es, ¿cuál es la fecha calculada por ustedes para el pico de la epidemia en México? En México. Lo que se ha visto en otros países es que alrededor de 3 semanas después de que empiezan los primeros casos, Empezaron la semana empezaron la semana pasada. pasada, digamos que para finales de la tercera semana de marzo, El probablemente 20 de marzo llegamos al pico. vamos a tener ahí la mayor actividad. Ahora, esto es lo que se ha visto en países que no han tenido el mismo tiempo de preparación que nosotros, que no tenían condiciones de diagnóstico ya tan optimizadas ¿Tú como puedes aquí en México. adelantar el pico en México? No, podría ser que se comporte distinto porque las medidas de mitigación que están aplicando son diferentes a las que pudieron aplicar otros países. Estoy entendiendo. Eso querría decir que a lo mejor no hay un crecimiento tan vertiginoso como se vio en otros lugares, como Ajá. en Italia. O sea, que Cuando- realmente sí. es una subidita al cerro y luego un Sí, plató muy largo. o en Corea del Sur, que tuvieron una amplificación de la epidemia por un par de eventos masivos religiosos que todavía no había condiciones como para detenerlos, no hubo un completo control sobre ese fenómeno y se les disparó la epidemia con ese fenómeno. Bueno, a ver, 3 semanas, ahí voy. Ahora sí, les dejo a ustedes. Creo que es un buen prólogo, ¿no? Sí, muy y bueno. el terreno es de ustedes, economistas, ¿quién quiere creo, comenzar? ¿Qué esperamos en el resto del comportamiento social, económico, Sí. a partir de esta epidemia? Bueno, lo que menos esperaríamos es de que se presente por parte de algún funcionario, bien sea del Banco de México o de la Secretaría de Economía, alguna metáfora como la que Agustín Carstens vertió hace 10 años, ¿no? De que se trata de un catarrito externo y nos de una pulmonía interna. Esto no es un catarrito. No, esto no es un catarrito, es decir, las dimensiones que tiene en hoy estas cadenas globales de abastecimiento en las que no solamente México, sino 160 países participan en diferentes segmentos industriales, particularmente desde proveer materias primas como es el petróleo, ¿de acuerdo?, hasta obviamente productos terminados de manufactura que consumimos todos los días en los anaqueles las personas. El papel que China tiene hoy en día es el 24% de la manufactura global. 24%. Y lo focalizado en Wuhan, donde fue el epicentro de esta epidemia, bueno, pues estamos hablando de aproximadamente un 21 a 20% de ese 24%. Claro, en algunos de los procesos de manufactura globales. Esto es claro que hacia el resto del comercio internacional contamina los procesos, sobre todo de movimientos de estas mercancías. Y la epidemia como tal, pues aleja en primera instancia a las personas de su trabajo, de sus centros de trabajo. Se suspenden quizás tiempos extras, segundos turnos, baja el ritmo de producción. Es donde las personas empiezan a ver el efecto de contaminación hacia los mercados reales, los mercados de trabajo. Y de ahí, bueno, pues ha venido otro tipo de contaminación a lo que llamamos los mercados financieros, que son las bolsas de valores, en donde ante la expectativa de tener menos flujo de ventas futuro, de acuerdo, por un menor consumo, una menor frecuencia de viajes, de obviamente cadenas de hoteles, turismo, etcétera. Al bajar esos flujos esperados de ventas, pues las acciones de las empresas en los mercados de valores bajan obviamente en su valor. Y entonces lo que vemos nosotros es un primer síntoma en los mercados económico-financieros, que es el crack bursátil. Lo vivimos apenas hace una semana y ahora estos 4 días que llevamos de la semana, pues los mercados se han pintado entre rojo y color verde, pero hemos visto lo que ha sido de manera inesperada, ver decisiones como son las de nuestro vecino, el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, al bajar drásticamente la tasa de interés para incentivar el crédito hacia el consumo y quizás desincentivar el ahorro. Pero tenemos también, es claro, una aversión al riesgo.
Es una crónica de una tormenta largamente anunciada y cuando uno ve venir los nubarrones y tiene tiempo para guarecerse, pues debe tomar medidas, debe hacer política, debe construir albergues, debe asegurar que sobre todo la atención médica a nivel terciario funcione. En fin, hay una serie de medidas que yo me imagino son urgentes. Rodolfo, voy a corte y regreso a preguntarte cómo nos estamos preparando para esta crónica. Muy bien. Corte y volvemos. Estamos en la octava. Esta es la octava y estamos hablando del coronavirus con esta mesa de especialistas. Ya Mauricio Rodríguez, profesor de microbiología y parasitología de la UNAM, nos hacía justamente un diagnóstico. Le agradezco también muchísimo a Raimundo Tenorio esta como revisión de la epidemia económica que provoca el coronavirus, y le dejé sembrada la pregunta a Rodolfo de la Torre sobre pues nuestro país, su preparación, su capacidad de reacción. Esa pregunta que siempre es tramposa, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos preparado? ¿Qué tan bien nos hemos preparado? Bueno, justo en términos de preparación hay que pensar mucho como si fuéramos meteorólogos, más que como médicos. No hay cura económica a las consecuencias que va a haber del coronavirus, sino más bien medidas de protección, medidas para mitigar lo que ya se viene encima, e incluso estas van a ser limitadas. Hay, por ejemplo, cosas que no vamos a poder simplemente cambiar, y es el declive de la economía china y después el declive de la economía mundial, que se va a transmitir al resto del mundo, pero en particular a América Latina, en donde, para tener una idea, alrededor del 20% del comercio internacional lo absorbe China y 5% de la inversión extranjera. Entonces, por ahí ya vamos a tener efectos importantes. Ahora, cuando ya llega la enfermedad aquí a nuestro país, afortunadamente tenemos la experiencia de lo que ocurrió en 2009 con el H1N1 en términos médicos y en términos sobre todo de movilización de recursos. Sabemos ciertos protocolos que tienen que seguirse y eso evita uno de los efectos más importantes de pues este tipo de epidemias, que es el sobrereaccionar en términos de limitar actividades cuando quizás todavía no es el tiempo de hacerlo. Eso le costó a México en 2009 alrededor de medio punto del PIB. Aquí es posible que nosotros comencemos a tener un escalamiento de las medidas para que no se dé de inmediato, por ejemplo, el cierre de centros de trabajo, de escuelas, de restaurantes, la afectación a muchas actividades económicas que después dejen secuelas incluso mayores al propio declive de la salud de las personas. Que el gobierno esté siendo cauto, progresivo en su mirada del problema. Por ese lado sí, pero por otro lado hay una cosa que me preocupa en particular, y es que el presupuesto en salud ya viene declinando desde tiempo atrás. Hace alrededor de unos 6, 7, 8 años, teníamos casi 3 puntos del PIB dedicados al sector salud. Hoy es la mitad de lo recomendable. Además, pero hoy tenemos 2.4 puntos del PIB. Y más importante que eso, el presupuesto que se ha aprobado no se está ejerciendo a cabalidad. De los alrededor de 5,000 millones de pesos que debían haberse ejercido en enero de este año, solamente se registra un ejercicio de alrededor de 2.500 millones. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una reacción adecuada si no estamos dando las herramientas económicas para atender la enfermedad, comenzando por la prevención, por supuesto? ¿Esto impacta el sistema de salud? ¿Esto Bueno, impacta en la capacidad de atender, de prevenir, de sí, causar? hay un fenómeno que no hay que perder de vista, y es que el sistema se prepara cada año para una temporada de influenza que dura hasta más o menos finales de marzo, y hay hay recursos, personal, incluso espacio en los hospitales específico para eso. Es un fenómeno cíclico, cada año ocurre. Y pues es una maquinaria que ya trabaja y que ahí está. Eso nos toma como ventaja. Eso nos toma como ventaja porque ahorita la temporada de influenza ha estado relativamente baja y hay ahí una reserva, la han descrito,
pues en cuanto a recursos, en cuanto a materiales, en cuanto a disponibilidad, no está completamente ocupado el espacio. Entonces, eso, digamos, es un escenario relativamente favorable en caso de que se llegara a necesitar de súbito esa infraestructura. Eso a mí me parece también que es un punto fundamental en el que la preparación y cada día que ganemos y cada semana que pase, lo que nos va a permitir va a ser como dosificar la epidemia y que los casos vayan ocurriendo poco a poco y que no te saturen de golpe el sistema, que esa es la parte más delicada, que te surge una necesidad súbita, porque ahí no hay quien lo aguante, ni Singapur. Raimundo, te digo una pregunta muy puntual. Si fueses el titular del Banco de México o fueses el titular de Hacienda, ¿qué medidas tendrías que estar tomando en cada uno de esos casos? El responsable de la política monetaria y el responsable de la política fiscal de gasto. Sí. Lo que denominamos los economistas es que hay algunas medidas llamadas contracíclicas. Es decir, si un ciclo económico se te va hacia un estancamiento, nulo crecimiento o incluso recesión, bueno, pues hay que tomar medidas justamente que reviertan esa condición de ese ciclo. El Banco de México ya se ha encargado, apenas la semana pasada en su reunión de política monetaria, de advertir cuál es el escenario de crecimiento económico sin los efectos del COVID-19. 1% de promedio de PIB para el 2020. Y el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, han ajustado para el caso de México todavía por debajo de ese 1%, al 0.7%. Y el crecimiento mundial también debilitado, del 3.4 mundial al 2.9. Las condiciones en las cuales eventualmente, como bien mencionas, qué hacer desde la Secretaría de Hacienda, qué hacer desde el Banco de México. El Banco de México no hace política económica como tal, no hace política de gasto. Hace política de tasa de interés. Ya la hizo también disminuyendo la tasa de interés. Pero lo que sí es de que las condiciones en las cuales eventualmente nos tomaría este efecto de pulmonía ante un catarrito externo, sería que tenemos nulo crecimiento, una muy baja creación de empleos y una desarticulación en las actividades industriales que llevó en el año 2019 a tener una tasa de crecimiento industrial negativa, con una industria de la construcción de 2 dígitos de decrecimiento. O sea, entonces, la tormenta nos agarra con el techo a medio construir, los ladrillos un poco vencidos. En una peor condición que como estuvimos en el 2008. En 2008 crecíamos mediocremente pero crecíamos al 2%. Hoy no crecemos. Claro. O sea, es un muy mal momento para que nos pegue. Sí. Y cierro con la política de gasto. O sea, ya lo advertiste tú, hay subejercicio. A ver, si a ti te dijeran, tú tienes la palanca del gasto en los próximos 2 meses, ¿dónde pondrías el énfasis? ¿Dónde tendrías mayor preocupación, Rodolfo? Bueno, por supuesto que en el sector salud, pero por supuesto que también habría que ver la parte preventiva de acciones de mitigación de el esparcimiento del virus, más que en la parte propiamente de tratar los casos que ya se van complicando. Por supuesto, esto eventualmente nos puede alcanzar y hay que dedicar los recursos. Estamos en una situación muy, muy particular. Este decrecimiento que amenaza el coronavirus cernirse sobre la economía mexicana no es porque se gaste menos, es porque vamos a tener menos recursos disponibles para producir por el efecto disruptor en las cadenas productivas. Entonces sí, el Banco de México puede bajar la tasa de interés e impulsar el gasto, pero el problema está en la parte de oferta. Y uno de los grandes riesgos es que si al Banco de México se le pasa la mano y empieza a gastarse más sin que esté preparada la planta productiva para ello, pues vamos a tener un fenómeno inflacionario incluso junto con estancamiento. Mauricio, me queda un minuto, tengo que hacer una pregunta que es de otro orden. Yo soy muy besucón y muy abrazador. Y me dicen que tendría yo que cambiar de actitud si quiero participar con mi comunidad en evitar la transmisión del coronavirus. Sí. Es decir, que nos saludemos a distancia, nos besemos mentalmente y si lo hacemos hay que lavarnos mucho y ponerse el gel y no llevarnos las manos a la cara. Me dicen que si esto que te estoy diciendo se pusiera en práctica, vamos a funcionar como... Y vamos por buen camino. Y hay que empezar a hacerlo ahorita. Pero a ver, sí es cierto esto, porque hay mucha mentira. Sí es cierto. Menos besos, menos abrazos, mucho gel, distancia. Y limpieza de las superficies de uso común. Eso es fundamental. La perilla que todos agarramos, el teléfono que agarran varios, el teclado,
teclado, el pasamanos, los botones del elevador, esas zonas de uso continuo de todos, esas zonas pueden ser foco de transmisión. O sea, de un fríos enfermo. como groenlandeses. Sí, el amor ahí sigue, pero hay que irlo haciendo, hay que irnos entrenando. Que pase, si dentro de 2 semanas viene una etapa más difícil de la epidemia que se podría estar pronosticando, hay que irlo haciendo. Muy bien. Para que no sea de que de un día para otro, ahora sí ya la distancia. Pues ahí nos vemos, señores. Me dio mucho gusto Igualmente saludarnos. también. Y sana distancia, dirían otros. Nos vamos hasta, no a corte, digamos.